Bienvenidos a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 15, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión del día de hoy es Somos responsables de la contaminación de la tierra. Agenda de la semana 15, día 1. Competencia a desarrollar. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Reflexionamos sobre la contaminación de la tierra. Es momento para que potenciemos nuestras creaciones con la finalidad de ampliar nuestro alcance comunicativo y que más personas, aparte de nuestras familias, conozcan sobre lo trabajado y la importancia que tiene el cuidado de la tierra. Tú eres un estudiante comprometido y responsable con el cuidado de la tierra, ¿cierto? Entonces, demuestra tu compromiso. Antes de comenzar con las clases, es importante que vayas en este momento a lavarte bien las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. También debes de tener en cuenta que debemos desinfectar nuestros espacios y herramientas de trabajo. Juntos, ganaremos la batalla contra el COVID-19. Comenzamos con la sesión del día de hoy. Para ello, vamos a realizar la lectura del texto 1. Este texto lo podrás encontrar en las páginas 35 y 40, de la 35 a la 40 del cuaderno de trabajo del área de comunicación. Así que ve por tu cuaderno de trabajo para comenzar la lectura. El estado del clima en 2018 pone de manifiesto un aumento de los efectos del cambio climático. ¿De qué tratará la lectura? Recuerda, es importante analizar antes de iniciar la lectura de cualquier texto el título. El título nos dará una pista, nos indicará de qué se hablará a lo largo del texto. ¿Y tú ya descubriste de qué hablaremos en el texto? Muy bien, de los efectos del cambio climático. Continuamos con la lectura. 28 de marzo del 2019. Las señales físicas y los impactos socioeconómicos que deja el cambio climático son cada vez mayores, debido a unas concentraciones de gases de efecto invernadero sin precedentes, que provocan un aumento de las temperaturas mundiales hasta niveles peligrosos, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. La 25ª edición de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial, correspondiente al 2018, pone de relieve la elevación récord del nivel del mar, así como unas temperaturas terrestres y oceánicas excepcionalmente altas en los últimos 4 años. Esta tendencia al calentamiento se inició a principios del siglo y se prevé que continúe. Estos indicadores fundamentales del cambio climático se están haciendo más pronunciados. Así, los niveles de dióxido de carbono, que eran 357 partes por millón ppm en 1994, cuando se publicó la declaración por primera vez, siguen aumentando. Habiendo alcanzado las 405,5 ppm en 2017, se prevé que en 2018 y 2019 las concentraciones de gases de efecto invernadero aumenten todavía más. La declaración de la OMM sobre el clima abarca aportaciones de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, una amplia comunidad de expertos, científicos y organismos de las Naciones Unidas. En ella se explican con detalle los riesgos relacionados con el clima y sus impactos en la salud y el bienestar de las personas, las migraciones y los desplazamientos, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos y terrestres. Asimismo, se catalogan los fenómenos extremos que suceden en todo el mundo. A principios del 2019 han continuado los fenómenos extremos, como es el caso reciente del ciclón tropical Idai, que provocó inundaciones devastadoras y la trágica pérdida de vidas humanas en Mozambique, Zimbabue y Malawi. Puede que se convierta en uno de los desastres meteorológicos más letales que hayan afectado el hemisferio sur, señaló el señor Talas. A inicios de este año, las temperaturas invernales diarias en Europa batieron récords de calor, mientras que se observó un frío inusual en América del Norte y olas de un calor abrasador en Australia. Por su parte, la superficie del hielo del Ártico y la Antártida vuelve a estar muy por debajo de la media. Cumbre sobre el clima. La declaración de la Organización Meteorológica Mundial
sobre el estado del clima mundial se hará oficialmente pública en una conferencia de prensa conjunta en la que participarán Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa Garcés, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Petteri Talas, secretario general de la OMM. La conferencia tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y coincidirá con una reunión de alto nivel sobre el clima y el desarrollo sostenible para todas y todos. Los datos que se publican en el presente informe suscitan gran inquietud. Los últimos 4 años han sido los más cálidos jamás registrados y la temperatura media mundial en superficie del 2018 estuvo aproximadamente 1 grado centígrado por encima del valor de referencia de la era preindustrial, según señaló el señor Guterres en el informe. A continuación, escribió: esos datos no hacen sino confirmar la urgencia con la que cabe actuar contra el cambio climático, un hecho que también se destacó en el reciente informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, acerca de los impactos de calentamiento global de 1.5 grados centígrados. El IPCC constató que la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados precisaría de cambios rápidos y de gran alcance en esferas como la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades, y que para el 2030 las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono causadas por las actividades humanas tendrían que haberse reducido en aproximadamente un 45% con respecto a las concentraciones del 2010, para finalmente conseguir un nivel de emisiones netas equivalente a 0 hacia 2050. Ya no puede haber más demora, declaró el señor Guterres, que convocará una cumbre sobre el clima a nivel de jefes de Estado el 23 de septiembre del 2019. La declaración sobre el estado del clima será una de las aportaciones de la OMM a la cumbre, cuyo grupo consultivo científico será presidido por el señor Talas. Como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tengo entre mis prioridades poner relieve de qué manera el cambio climático afecta la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y la necesidad de alcanzar una comprensión holística de las consecuencias socioeconómicas que la mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos está teniendo en los países de todo el mundo. El presente informe de la OMM contribuirá de forma importante a nuestra acción internacional concertada, destinada a captar la atención hacia este problema, señaló la señora Espinosa Garcés. Aspectos destacados de la declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2018. Impactos climáticos. Sobre la base de información facilitada por los organismos asociados de las Naciones Unidas. Peligros. En el 2018, la mayoría de los desastres que afectaron a casi 62 millones de personas estuvieron asociados con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Las inundaciones siguieron siendo el fenómeno con mayor número de afectados, más de 35 millones de personas, según un análisis de 281 fenómenos registrados por el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres y por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres. Los huracanes Florence y Michael fueron 2 de los 14 desastres de miles de billones de dólares que se produjeron en el 2018 en los Estados Unidos de América. Causaron alrededor de 49.000 millones de dólares en daños y más de 100 víctimas mortales. El supertifón Manhur afectó a más de 2,4 millones de habitantes y provocó la muerte de al menos 134 personas, fundamentalmente en Filipinas. En Europa, Japón y los Estados Unidos se atribuyeron más de 1.600 muertes a las intensas olas de calor y a los incendios forestales, que se consideraron además causantes de los daños materiales sin precedentes por un valor de casi 24.000 millones de dólares en los Estados Unidos. En el estado de Kerala, India, se produjeron las lluvias más copiosas y las peores inundaciones en casi un siglo. Seguridad alimentaria.
La exposición del sector agrícola a los fenómenos climáticos extremos amenaza con echar por tierra los avances en la lucha para erradicar la malnutrición. Nuevos indicios apuntan a un aumento continuado del hambre en el mundo tras un periodo prolongado de disminución. Según datos compilados por organismos de las Naciones Unidas, entre los que cabe citar a la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y al Programa Mundial de Alimentos, PMA, se estima que el número de personas subalimentadas se incrementó hasta los 821 millones en el 2017, debido, en parte, a las graves sequías asociadas con el intenso episodio de El Niño en el 2015-2016. Desplazamientos de población. De los 17,7 millones de desplazadas y desplazados internos que la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, tiene registrados, en septiembre del 2018 se contaban más de 2 millones de personas en situación de desplazamiento, debido a desastres relacionados con fenómenos meteorológicos y climáticos. Sequías, inundaciones y tormentas, incluidos huracanes y ciclones, son los fenómenos que ocasionaron la mayor cantidad de desplazamientos por desastres en el 2018. En todos los casos, las poblaciones desplazadas son vulnerables y necesitan protección. Según la Red de Vigilancia y Protección de los Repatriados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entre enero y diciembre del 2018 se registraron unos 883.000 nuevos desplazamientos internos, de los cuales se atribuyó el 32% a las inundaciones y el 29% a la sequía. Calor, calidad del aire y salud. Existen numerosas interconexiones entre el clima y la calidad del aire, que se están viendo exacerbadas por el cambio climático. Se estimó que entre el 2000 y 2016 el número de personas expuestas a olas de calor había aumentado en aproximadamente 125 millones, dado que eran en promedio 0,37 días más largos que en el periodo de 1986 al 2008, según la Organización Mundial de la Salud. Estas tendencias levantan la voz de alarma en la comunidad de la salud pública, dado que se prevé que la intensidad, la frecuencia, la duración de los episodios de las temperaturas extremas aumenten todavía más. Algunos efectos medioambientales son la decoloración del coral y la reducción de la concentración de oxígeno en los océanos. Otros efectos son las pérdidas de carbono azul, asociado con los ecosistemas costeros como los manglares, las praderas marinas y las marismas. La alteración de ecosistemas muy diversos. Cabe esperar que el calentamiento global contribuya a la disminución observada del oxígeno en alta mar y en las zonas oceánicas costeras, entre ellas los estuarios y mares semicerrados. Desde mediados del siglo pasado se ha estimado una disminución entre el 1 y el 2% en el inventario del oxígeno oceánico en todo el mundo, según la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, COI, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de UNESCO. Indicadores climáticos. Calor oceánico. En el 2018 se marcaron nuevos máximos en cuanto al contenido calorífico de los océanos, hasta los 700 metros de profundidad, datos desde el 1955, hasta los 2000 metros, datos desde el 2005, rebasando así los récords previamente establecidos en 2017. Más del 90% de energía atrapada por los gases de efecto invernadero acaban en el mar, y el contenido calorífico brinda una medición directa de esa acumulación de energía en las capas superiores de los océanos. Nivel del mar. Este indicador sigue aumentando a un ritmo acelerado. En el 2018, el nivel medio del mar a escala mundial fue aproximadamente de 3,7 metros más alto que en el 2017, un valor que marcó un nuevo récord. En el periodo de enero de 1993 a diciembre de 2018, la velocidad media de subida del nivel del mar fue de 3,15 más o menos 0,3 metros por año y la aceleración estimada de 0,1 metros por año. La pérdida acelerada de masa de los mantos de hielo es la principal causa del incremento en el ritmo de elevación del nivel medio del mar a escala mundial,
como lo han puesto de manifiesto los datos obtenidos mediante altimetría por satélite. Acidificación de los océanos. En el decenio pasado, los océanos absorbieron aproximadamente el 30% de las emisiones antropógenas de CO2, que reacciona con el agua marina y modifica su pH. Este proceso se conoce como acidificación de los océanos, el cual puede mermar la capacidad de los organismos marinos como moluscos y corales que conforman arrecifes para crear y mantener su caparazón y esqueleto. Las observaciones de aguas oceánicas abiertas durante los últimos 30 años han puesto de manifiesto una clara tendencia hacia la reducción del pH. En consonancia con informes anteriores y previsiones sobre acidificación y de conformidad con la COI de la UNESCO, la acidificación de los océanos persiste y prosigue la reducción de los niveles del pH oceánico a escala mundial. Hielo marino. Su extensión en el Ártico se situó muy por debajo de la media durante 2018 y se mantuvo en niveles bajos sin precedentes durante los 2 primeros meses del año. La máxima anual obtenida a mediados de marzo es la tercera más reducida jamás registrada en un mes de marzo del periodo 1979 al 2018, mediante observaciones satelitales. La extensión mensual de hielo marino en septiembre registró el sexto valor más bajo para ese mes del que se tiene constancia. Además, desde 2007 se han sucedido las 12 más pequeñas extensiones correspondientes a un mes de septiembre. A finales del 2018, la extensión diaria del hielo se mantuvo cerca de los niveles mínimos jamás registrados. La extensión del hielo marino de la Antártida alcanzó su máximo anual a finales de septiembre y a principios de octubre, después de lo cual menguó a gran velocidad y los valores de las extensiones mensuales figuran entre los 5 registros más bajos para cada mes hasta finales del 2018. La capa de hielo de Groenlandia ha perdido masa prácticamente cada año a lo largo de los últimos decenios. Su balance de masa superficial se incrementó gracias a una caída de nieve superior a la media, en particular en la zona oriental, y a una estación de deshielo cercana a la media. Esto llevó a un aumento del balance de masa superficial global, pero tuvo poco impacto en la tendencia observada en los últimos 2 decenios, en lo que se ha evidenciado desde el 2002 una pérdida de masa en la capa de hielo de Groenlandia de aproximadamente 3.600 gigatoneladas. En un estudio reciente también se analizaron testigos de hielo extraídos de este lugar, en los que quedó constancia de episodios de deshielo que se remontaban a mediados de 1500. El estudio permitió determinar que la reciente frecuencia a la que suceden los episodios de deshielo en la capa de hielo de Groenlandia es inédita en por lo menos los últimos 500 años. Retroceso de glaciares. El Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares se sirve de un conjunto de glaciares de referencia para los que se ha acumulado observaciones durante más de 30 años, entre 1950 y 2018, que permiten supervisar su balance de masa. Se trata de un conjunto que abarca 19 regiones montañosas. Los recursos preliminares de 2018, basados en un subconjunto de glaciares, indican que el año hidrológico 2017-2018 fue el 31º año consecutivo de balance de masa negativo. Después de dar lectura al texto, vamos a trabajar. Manos a la obra. Paso número 1, lectura global del texto. Ya lo hicimos. Paso número 2, para este momento te pido que traigas tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias. Lo primero que vas a hacer es colocar el título de la sesión, semana 15, día 2. Acto seguido, vas a escribir la idea principal de cada uno de los párrafos leídos en el texto. Paso número 3. Vas a identificar cómo se relacionan los párrafos del texto. ¿Qué tipo de vínculos son? ¿Hay una relación causa-efecto, problema-solución? ¿Son ejemplos? ¿Son argumentos? ¿Qué tipo de relación hay entre los párrafos que tienes en el texto? Y por último, paso 4. Vas a identificar el tipo de texto teniendo en cuenta su contenido y su estructura. Para ello, debemos tener en cuenta que los tipos de texto según el contenido son
de tipo argumentativo cuando defiendes ideas y expresas opiniones, de tipo descriptivo cuando cuentas cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos, informativo si es que estás explicando de forma objetiva, clara, hechos, un texto dialogado si es que reproduces literalmente los diálogos, las palabras de los personajes, o un texto literario donde relatas hechos, historias que suceden a unos personajes. Según la estructura del texto, tenemos texto analizante o deductivo, cuando se expone al comienzo las cuestiones generales y se va añadiendo los detalles o datos particulares en los párrafos. Texto sintetizante o inductivo, cuando expone al comienzo los datos o ideas particulares para llegar al final a una determinación del tema fundamental. Texto encuadrado, cuando se presenta al inicio el tema que se desarrolla a lo largo del texto. Y por último, menciona una conclusión que refuerza la idea inicial. Y por último, texto de tipo paralelo. En los textos con este tipo de estructura, las ideas se exponen sin que haya necesidad de coordinarlas entre sí. Todos tienen el mismo nivel de importancia. Debes de tener en cuenta que existen productivos momentos de lectura. Número 1. Debes tener un lugar ideal. Esto no significa que necesites una biblioteca amplia en casa, sino un espacio dentro de la sala, habitación o comedor en el que puedas sentirte cómodo y sin elementos distractores. 2. Debes contar con una buena iluminación, es decir, necesitarás que tu espacio de lectura te proporcione la luz adecuada para que no tengas que esforzar de más tu vista. Y 3. Debes de mantener un orden, esto es, tener a la mano solo lo necesario, tu texto, algún resaltador, lápiz o lapicero, regla para subrayar u hojas en blancos para tomar nota si fuese necesario. Estas recomendaciones harán que puedas concentrarte y comprender mejor el texto. Eso sería todo el día de hoy. Gracias.